Hoy en nuestro webinar exclusivo para nuestros pacientes vamos a hablar sobre un tema que realmente me parece fundamental. Un tema que me parece fundamental porque estamos viendo en la consulta diferentes deficiencias en los pacientes y aquí queremos plasmar cuál es realmente la importancia de esta vitamina D que se habla tanto hoy en día, ¿no? Entonces, por eso aquí el título, Descubriendo el poder de la vitamina D, que es un nutriente esencial para la salud. Para que nosotros podamos visualizar cómo estamos hoy en día, puse estas dos imágenes en un momento en que nosotros como seres humanos estábamos mucho más expuestos a la luz solar, mucho más en contacto con la naturaleza. Y en estas dos imágenes podemos apreciar cómo éramos recolectores, éramos cazadores y estábamos expuestos al sol. Inclusive aquí en uno de los dibujitos, en estas pinturas, se ven cómo ellos tienen expuestos los brazos, todo el torso, o como cuando iban a cazar, estaban expuestos todo el cuerpo, ¿no? Todo el torso sobre todo. ¿Y cuál es la realidad que estamos mirando hoy? La realidad es un trabajo de oficina en el cual estamos expuestos a luces artificiales, aquí como muestra la imagen, que no es más que la realidad, o la otra parte que estamos sentados pero trabajando con la computadora, con la tablet, con un celular, a veces hasta con dos celulares. Entonces, en realidad ha habido un grandísimo cambio en el estilo de vida del ser humano de antes y cómo estamos ahora, ¿no? Muchas veces inclusive nos toca trabajar en la oficina durante 6, 8 horas seguidas y realmente no nos llega a dar la luz del sol como vemos en las imágenes se daba, ¿no? esta situación antes. Y es tan interesante el tema de la vitamina D porque yo aquí les puse vitamina u hormona. Para que nosotros podamos entender la diferencia entre una vitamina y una hormona, es que una vitamina es un micronutriente que nuestro cuerpo no lo puede sintetizar, o sea que yo necesito obtenerlo del medio externo. Y una hormona es, se podría decir, es un nutriente, bueno, puede ser derivado de la grasa, de las proteínas, que mi propio cuerpo lo puede sintetizar. ¿Y por qué lo plasmo de esa manera? Más o menos en el año 1920, en la década del 20, fue cuando se descubrió la vitamina D, porque fue la cuarta descubierta. Pero en ese momento el avance en el área molecular no era tan grande. Entonces no se sabía que esta vitamina era producida en nuestro cuerpo, por eso se le puso el nombre de vitamina, ¿no? Entonces, hoy sabemos en realidad que más que una vitamina, que ya quedó bautizada con ese nombre, bueno, ya es normal hablarlo como vitamina D, es en realidad una hormona. ¿Cómo se produce esta hormona D dentro de nuestro organismo? Entonces, nosotros aquí tenemos un ejemplo que la luz del sol en contacto con nuestra piel hace que el hígado empiece a producir los subproductos de la vitamina D y terminamos en la producción con el riñón. Entonces, para que nuestro propio cuerpo produzca vitamina u hormona D, necesitamos esos dos pasos, esos tres pasos. Que nuestro cuerpo tenga el estímulo de la luz del sol, el hígado pueda sintetizar y el riñón también pueda sintetizar esta vitamina. Entonces, así es como se sintetizan las hormonas dentro de nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de hormonas, me refiero a las hormonas esteroideas, hormonas sexuales, que nuestro cuerpo produce, ¿no? Bueno, hormonas tiroideas, por ejemplo, ¿no? Y claro, vamos a ver que no solo el sol es la fuente de esta hormona D. Es tan interesante porque, bueno, nosotros tenemos un énfasis en un énfasis en nuestra estrategia terapéutica, que es el consumo de grasa, ¿no? El consumo de grasas es esencial porque ahí llega a ser
lo que es la materia prima para producir esta hormona D, o como estamos viendo ahora, ¿no? El colesterol como la materia prima de la producción de esta hormona D. Y el colesterol es tan importante porque no solo nos va a ayudar a la síntesis de esta hormona D, sino también es fundamental en todas las membranas de nuestras células, es precursor de diferentes hormonas y también contribuye en la reparación cuando hay procesos inflamatorios en nuestro cuerpo. Entonces, tener el colesterol elevado tiene un motivo, una razón, y es en la cual nosotros tenemos que ir a investigar, ¿no? Pero como vemos, el precursor de la vitamina D llega a ser el colesterol, o sea que necesitamos buena cantidad de colesterol que no esté oxidado para la producción de esta vitamina D. Y cuando hablamos de las funciones de la vitamina D en nuestro cuerpo, es que es tan interesante porque existen solamente dos hormonas que absolutamente todas nuestras células tienen receptores. Una de ellas es la hormona tiroidea y la otra de ellas la hormona D. O sea que en absolutamente todos los receptores de mi organismo, de mis células, tienen receptores para hormona tiroidea y para hormona D. Entonces ahí vemos primero una de esa importancia de tener buenos niveles, claro, de esta hormona D, ¿no? Bautizada como vitamina. Entonces, este cuadro es muy interesante porque, bueno, sintetiza lo que estábamos conversando respecto a la obtención de la materia prima para la producción de vitamina D, que ya sea de la alimentación o de la luz solar, y gracias al hígado y al riñón, nosotros podemos tener efectos de esta hormona D en el tema de inhibir la proliferación en ciertos tipos de cánceres, aumento del sistema inmunológico, y eso se vio mucho, por ejemplo, en esta temporada de pandemia. En la época de pandemia se puso muy de moda que todos los pacientes estén consumiendo vitamina D. No sabían ni por qué la consumían, pero fue algo que se dio en común. Y desde ahí eso ha creado un hábito dentro de los pacientes del consumo, que pienso que ha sido algo muy favorable, ¿no? Y en esta temporada de COVID, algo interesante de destacar es que se hicieron muchos estudios respecto a cuál sería un nivel ideal de vitamina u hormona D que necesita tener mi cuerpo para que mi sistema inmunológico actúe de manera efectiva. Y se han visto en diferentes estudios que necesitamos mínimo 45 a 50 nanogramos. Entonces, tener por debajo de eso, ya tenemos un sistema inmunológico que no está funcionando de manera óptima. También vemos que mejora todo lo que es la producción de las hemácias en el cuerpo, en los glóbulos rojos, mejora la funcionalidad en la secreción de insulina por parte del páncreas, trabaja en la parte intestinal, mejorando la motilidad, la absorción de calcio. Muchos pacientes, por ejemplo, que vemos en la consulta, tienen una osteopenia, una osteoporosis y se le da calcio, pero si no tiene un buen nivel o un nivel adecuado de vitamina D, ese calcio no se va a depositar en el hueso, ¿no? Entonces, hoy sabemos que la estrategia de suplementación de calcio no es una estrategia adecuada para tratar la osteopenia, la osteoporosis. Bueno, la vitamina D trabaja en la mineralización de los huesos, mejora el funcionamiento cardíaco, mejora la función de las glándulas paratiroideas, trabaja en el endotelio vascular, o sea que va a ir asociado directamente a los diversos trastornos del aparato circulatorio que podamos tener. Podemos resumir realmente sus beneficios con el solo hecho de saber que esta hormona D tiene receptores en absolutamente todas las células de nuestro cuerpo. Y no solo eso, hoy es tan interesante que yo les puse aquí un cuadrito, que la vitamina D es responsable de la activación de más de 3.500 genes dentro de nuestro cuerpo. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque nosotros hablamos mucho del tema de la epigenética y los factores que van a modificar los hábitos que yo tengo, van a modificar si aparece una genética mala o aparece una genética buena. Por ejemplo, yo en los antecedentes de mi familia, por ejemplo, hay antecedentes de Alzheimer, hay antecedentes de Parkinson.
si yo me enfermo, muy probable me vaya a enfermar de Parkinson o me vaya a enfermar de Alzheimer. Muy poco probable que sea de una diabetes o un cáncer porque no hay eso en mi familia. Pero eso va a depender de cada paciente y de la genética que tiene. Entonces, no tener niveles adecuados de vitamina D, esto lo menciono para que podamos darnos cuenta de la importancia que es activar la genética buena y desactivar la genética mala, ¿no? Entonces, la vitamina D actúa en la activación de más de 3.000, en la codificación de más de 3.500 genes dentro de nuestro organismo, ¿no? Y bueno, aquí yo le puse la referencia bibliográfica para que, claro, nosotros en el centro siempre tenemos un respaldo, ¿no? Un respaldo de lo que estamos hablando, no solo en la parte teórica, sino también en la parte práctica, ¿no? Con toda la experiencia clínica que además vemos en conjunto como equipo. Y esto es un dato muy interesante que a mí me llamó la atención respecto a cómo fue la extinción de los dinosaurios, ¿no? Se habla que hubo, claro, un meteorito que impactó y eso provocó la extinción. Pero hay una teoría muy interesante que se planteó en 2019, que este meteorito lo que hizo fue dejar a la Tierra en oscuridad por aproximadamente 10 años. Entonces, se está analizando y se está estudiando de que la extinción de estos dinosaurios en realidad no fue por el meteorito, sino fue porque no llegaban los rayos ultravioletas que hacían que estos animales tan grandes sinteticen la vitamina D. Entonces, al tener un esqueleto tan gigante y tener osteopenia, osteoporosis, bueno, estos animales quedaron extintos. Entonces, para que nosotros podamos determinar la importancia de la vitamina D en nuestra salud. O sea que, imagínense, semejantes animales en 10 años quedaron extintos por no poder tener esa exposición y no poder tener esa conversión de vitamina D dentro de su organismo. Entonces, esta es una teoría muy interesante que se está hablando, obviamente en base a las investigaciones que se están haciendo con las muestras y los mejores equipamientos que se tienen hoy en día, ¿no? Entonces, es muy interesante. ¿Y cuáles podrían ser las causas por las cuales yo tengo una vitamina D baja o cómo yo puedo absorber la vitamina D dentro de mi organismo? Un punto importante de tomar en cuenta definitivamente es el tipo de piel que tenemos, ¿no? Una piel blanca absorbe mayores cantidades de los rayos ultravioletas, por lo tanto necesita menos tiempo de exposición al sol para la síntesis de esa vitamina D, ¿no? Una piel más morena necesitaría estar periodos más prolongados de exposición. El alcohol dificulta la síntesis de vitamina D. El hígado graso, si se acuerdan las primeras diapositivas, vemos que el hígado cumple un paso fundamental en la conversión de la vitamina D. Y cuando tenemos una inflamación del hígado, cuando tenemos un hígado graso, esto va a impedir que se pueda sintetizar la vitamina D de manera adecuada. Si bien en la práctica muchos pacientes puedan tener, vamos a decir, las enzimas hepáticas dentro de parámetros adecuados, puedan venir sin hígado graso ante una ecografía, el solo hecho de tener una alimentación en base a dulces, harinas refinadas, una alimentación que va a perjudicar nuestro estilo de, la funcionalidad de nuestro organismo, ya impide que tengamos una óptima conversión de vitamina D. Claro, un factor que influye mucho es la región donde vivimos, si aparece el sol, si no aparece el sol. Y yo siempre le digo a mis pacientes, al menos los pacientes de Santa Cruz, nosotros tenemos la bendición de tener por lo menos el sol 350 días al año disponible para poder utilizarlo a nuestro favor y a través de esa síntesis de vitamina D, ¿no? Pero lamentablemente el estilo de vida moderno conlleva a que estemos haciendo ese trabajo de oficina, estar con la luz artificial y bueno, todo el miedo que se le ha puesto al tema del sol, que enseguida lo vamos a desglosar un poco más. Las dietas bajas en grasas también, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble que nosotros la podemos tener como una preforma de vitamina D almacenada en nuestra grasa. Y uno de
por ejemplo, de los alimentos que nosotros encontramos con una buena cantidad de vitamina D son las grasas. Entonces, dietas bajas en grasas definitivamente va a contribuir a una deficiencia de vitamina D. Las estatinas, por ejemplo, que son fármacos que disminuyen el colesterol en nuestro cuerpo, claro, estamos disminuyendo la materia prima, no solo de vitamina D, con el consumo de estatinas estamos disminuyendo la materia prima para formación de cortisol, para formación de hormonas sexuales, para formación de conversión de coenzima Q10, que es fundamental para el funcionamiento de nuestra memoria. Entonces, algo de llamar la atención solamente como comentario, es que en los últimos 20 años las enfermedades cardíacas y entre ellas el infarto agudo de miocardio, en los últimos 20 años siguen siendo la primer causa de muerte y las estatinas se vienen recetando hace 20 años, ¿no? Debería haber tal vez una disminución, pero no es lo que se ve en la práctica. Y otro punto que es muy importante de hablar, el abuso de los protectores solares. El protector solar no solo nos va a impedir que nosotros recibamos todos los beneficios de los rayos de la luz del sol, y cuando hablo de los rayos de la luz del sol no solo me refiero a los rayos ultravioletas, me refiero también a los rayos infrarrojos, que son importantísimos para nuestra piel, pero estamos colocando cualquier cantidad de químicos. No nos olvidemos que la piel es un órgano que absorbe todo lo que nosotros colocamos en nuestra piel. Entonces, primero que estamos intoxicando a nuestra piel y segundo que estamos impidiendo los beneficios que tenemos a través de la luz solar. Entonces, ¿será que realmente el uso de protectores solares nos está ayudando a nuestra salud? Y aquí yo les puse unos datos muy interesantes. ¿Cómo puede ser que en el estilo de vida moderno, como hemos hablado a un inicio, ustedes han visto que antes nosotros como cazadores, colectores, estábamos mucho más expuestos al sol y hoy, como una sociedad moderna, trabajando en lugares encerrados, ¿cómo puede ser que el cáncer de piel haya crecido un 50% en los últimos 20 años? Eso en España. Este otro dato de otra revista, que los casos de cáncer de piel aumenta casi 50% en todo el mundo. La verdad, para mí no tiene lógica que se eche la culpa al sol, porque en realidad no nos exponemos al sol. Y es muy interesante porque yo saqué esta información de Roche, uno de los laboratorios más grandes que hay de fármacos y obviamente de industrias de protectores solares. Ellos tienen un sector para pacientes que ellos muestran sobre la epidemiología del cáncer de piel. Nos dice que en estos últimos años se ha producido un incremento de los melanomas, sobre todo en países desarrollados. A ver, aquí sencillo, en Bolivia, en Santa Cruz, se podría decir que es la ciudad más desarrollada del país. La sociedad moderna no está en el campo, la sociedad moderna está en la ciudad, en luces artificiales, trabajando en lugares sin contacto con el sol. O sea que es mucha coincidencia que en países desarrollados, que son los que no están expuestos al sol, ha habido un incremento del cáncer de piel. Y lo más interesante y que no hay lógica en lo que hablan en este laboratorio, en el sector de los pacientes, es que este aumento está relacionado directamente con la mayor exposición al sol. Es absurdo porque hoy la sociedad moderna no está expuesta al sol. Estamos todos trabajando dentro de oficinas con luces artificiales. Claro, la utilización de métodos artificiales de bronceado como camas, duchas solares, sí, definitivamente esos son dañinísimos. Inclusive esto ha sido prohibido en muchos países, ¿no? Brasil, por ejemplo, Estados Unidos, pero no hay lógica en lo que nos dice Roche respecto a cómo puede ser, en teoría, entonces, la gente del campo sería la que debería tener mayor índice de cáncer de piel porque son los que más expuestos a la luz solar están. Particularmente yo les cuento, yo la verdad que tengo una terraza hermosa aquí en mi consultorio que da justamente la luz del sol entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, donde podría aprovechar los mayores beneficios del rayo ultravioleta, pero no lo aprovecho. Voy a ponerme las pilas para así, después de esta presentación, estar más expuesta al sol. Pero eso es lo que hace la sociedad moderna, eso es lo que hacemos hoy en día quienes vivimos en la ciudad, no nos exponemos al sol, entonces no hay lógica en lo que este laboratorio nos dice. Entonces, si vemos por un lado que el cáncer de piel ha aumentado y la exposición al sol ha disminuido, ahí no hay un nexo, ¿no?, con el aumento de cáncer de piel.
¿Cuáles son, por ejemplo, los alimentos que son ricos en vitamina D? Porque no solo tenemos la síntesis de la vitamina D a través de la luz del sol, que en realidad es la más efectiva. Como médico, claro, voy a aconsejar a mis pacientes que estén expuestos en horarios para recibir esa luz ultravioleta entre 11 a 2 de la tarde. Pero también hay que hacer un paréntesis en eso, porque la exposición tiene que ser gradativa, ¿no? Es como cuando yo volví al gimnasio después de, en realidad, nunca haber entrenado antes, no voy a alzar 50 kilos a cada lado, claro que me voy a lesionar. Así como si nunca he estado expuesta a la luz del sol, de una no voy a estar media hora, 45 minutos. No, la exposición tiene que ser gradativa. Yo podría aconsejar por lo menos unos 10 a 15 minutos diarios, pero ir empezando con baños de sol más suaves, de 2 minutos, de 3 minutos, inclusive dependiendo de la piel del paciente. Y cuando a veces hablamos de unidades de vitamina D, que eso se ve mucho en el tema de suplementación, a veces conversando con mis pacientes, ellos me dicen, yo consumo 400, 500 unidades o 1000 unidades, y bueno, eso suena bastante, pero en realidad, ¿a cuánto equivale? 10 minutos de sol entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde equivalen a 4000 unidades, 10 minutos. Entonces realmente es poco, es poca la cantidad. Y la idea es ir tomando baños de sol de a poco, porque claro, si yo voy de una, voy a quemar mi piel y eso ya llega a ser una inflamación, un estrés oxidativo, ya no tenemos esos beneficios que es la exposición al sol, y lo ideal sería de manera gradativa, sobre todo pacientes con la piel más clara. Pero también existen otras fuentes que podemos obtener de la vitamina D, que es desde nuestra alimentación, ¿no? En la alimentación, el hígado tiene vitamina D, la yema del huevo, el atún, las sardinas, los pescados más grasosos. Y ahí es donde nosotros entramos en equipo con nuestra estrategia terapéutica con los pacientes, ¿no? Ahí es donde el equipo de nutrición se encarga de que el paciente no solo tengan fuentes adecuadas, sino fuentes que no estén contaminadas, porque yo les puedo decir, bueno, consuman un montón de pescados grasosos, pero ¿qué tal si está lleno de mercurio? O sea, estamos empeorando otra situación, ¿no? Entonces, ahí por eso es tan importante trabajar en equipo con el área de nutrición con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, podemos tenerla también la vitamina D a través de la alimentación y a través de la exposición. Importantísimo el magnesio, porque muchos pacientes de forma, bueno, con este tema del COVID, que fue uno de los motivos de los cuales los pacientes empezaron a consumir la vitamina D, no estaban consumiendo magnesio, y el magnesio es importantísimo para la conversión de esta vitamina D. Y hoy lo que vemos en los pacientes es una deficiencia grandísima. Entonces, en realidad, el magnesio, que es un mineral que cumple más de 360 reacciones bioquímicas dentro de nuestro cuerpo, está muy deficiente en todos nuestros pacientes. Se puede decir que este es el mineral que indicamos a absolutamente todos los pacientes. Entonces, si vamos a tener una suplementación de vitamina D, es muy importante que tengamos también un aporte de magnesio, independiente de los niveles de nuestra vitamina D, ¿no? Esto para complementar. Y aquí yo les quiero traer, la verdad que yo lo que hice fue, los últimos pacientes que llegaron al centro, saqué los niveles de vitamina D que tienen. Entonces, aquí como pueden ver, estos niveles de 18, 13, 31, es la realidad que vemos con los pacientes, ¿no? 31 lo vemos en el mejor de los casos. El valor de referencia, cuando nosotros trabajamos con el laboratorio, valor de referencia no significa valor de salud. Nosotros en el centro utilizamos valores que son óptimos para nuestros pacientes, valores que los pacientes necesitan para gozar de una buena salud, para tener una buena acción antiinflamatoria de la vitamina D, para activar esos 35.000 genes que van a mejorar la funcionalidad de nuestro cuerpo, para tener un buen sistema inmunológico funcionando, para evitar tener una disbiosis intestinal, porque inclusive cuando hay, y esto es tan interesante, cuando hay una disbiosis intestinal, estas bacterias impiden que nosotros además absorbamos la vitamina D que consumimos por parte de los alimentos y entramos en un ciclo vicioso. Entonces, como nivel óptimo, vamos a siempre aspirar a que nuestros pacientes de HAP lleguen a 70 nanogramos por ml. Y como ven aquí estos 3 pacientes con muy baja vitamina D, ¿no? Y estos son algunos
de otros pacientes. Bueno, yo agarré los últimos 6 pacientes que vimos aquí en el centro y como ven, todos están realmente muy deficientes. Lo que yo les mencionaba al inicio de esos estudios que se han hecho en el COVID, el paciente necesita tener mínimo 45 a 50 nanogramos para tener un buen sistema inmunológico funcionando. O sea que estos pacientes, y como les digo, en el mejor de los casos hay pacientes que vienen con 37, la gran mayoría están alrededor de los 20. Entonces, realmente, ¿cómo vamos a esperar que el cuerpo, el sistema inmunológico, la producción de insulina, la memoria, evitar el cáncer, trabaje bien en mi cuerpo o que no se activen los malos genes si no tenemos esos niveles adecuados de vitamina D? Y aquí realmente les puse este trabajo del 2010, o sea, estamos hablando de 13 años atrás, como muestra que ya en ese momento había una epidemia ignorada, ¿no? Y más aún después de todo esto con el encierro y que nos siguen promoviendo a utilizar protectores solares, realmente eso ya lo estamos viendo en la práctica, ¿no? Todos los problemas de salud. Y claro, ¿cómo ayudamos nosotros a nuestros pacientes a reponer esa vitamina D? Primero, el cambio de hábitos. Siempre vamos a aspirar a que los hábitos aspiremos a eso, ¿no? Tal vez hoy no me dio para exponerme, no me dio para salir aquí a mi terraza, pero mañana voy a aprovechar y voy a estar 15 minutos. Hoy no me dio, no importa, mañana voy a hacerme esos 10 minutos. O sea, todos los días intentar llegar a esa meta, por más poca meta que sea, seguir trabajando en eso, ¿no? Y aprovecharnos de que en nuestra ciudad, al menos quienes vivimos en Santa Cruz, gozamos de ese privilegio de tener un sol radiante muy frecuentemente, ¿no? Una nutrición óptima. Necesitamos tener todos los nutrientes dentro de nuestro organismo para que la vitamina D no solo la podamos absorber, sino que también se pueda sintetizar de manera adecuada dentro de nuestra salud. Y claro, nosotros también podemos utilizar estrategias terapéuticas que lo hacemos con nuestros pacientes, de acuerdo obviamente a la evaluación que vamos a tener, con la suplementación de vía oral o intramuscular, de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Y ahí entra la actividad física de nuevo. ¿Pero qué tiene que ver el ejercicio con la vitamina D? Bueno, el ejercicio se ha visto que incrementa los niveles de vitamina D circulante en nuestra sangre. Entonces, vemos que tanto los hábitos, la nutrición y la actividad física son pilares fundamentales para nuestra salud. Entonces, esto es lo que promovemos nosotros con nuestros pacientes para llegar a tener esos buenos niveles de vitamina D, poder tener buena salud, poder tener un buen sistema inmunológico, tener una buena memoria, activar mis 35.000 genes que estimulen a mi buena salud y evitar que aparezcan estos genes que me pueden llevar a tener diferentes enfermedades autoinmunológicas, diversos tipos de cáncer, problemas osteoarticulares, problemas de debilidad del sistema inmunológico. Entonces, realmente tomar en cuenta de que todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para esta hormona D. Yo les agradezco por la atención y por este tema que realmente es tan importante para nuestra salud. Y aquí yo les pongo la imagen siempre, ¿no? Nosotros como profesionales de salud que trabajamos aquí en el centro como equipo, siempre estamos para mostrar el mejor camino a nuestros pacientes. Y yo sé que el paciente a veces tiene la parte más difícil, que es seguir ese camino, ¿no? Pero cada uno construye su camino, ya sea para prevenir, ya sea para mejorar la calidad de vida, ya sea para revertir algún problema de la salud. Entonces, la vitamina D u hormona en realidad llega a ser un pilar fundamental para nuestra salud.